Hola amigos. Dijo Mahatma Gandhi en cierta ocasión, que si hay un idiota en el poder, es porque quienes lo eligieron están bien representados. Así que los europeos no podemos seguir engañándonos a nosotros mismos, basta ya de patrañas. Si en Europa nos está gobernando el nazismo, es porque los europeos estamos eligiendo a estos gobernantes nazis, que ya nadie puede esconderlos en un armario, ni blanquearlos como hace la nefasta socialdemocracia, que se ha ganado a pulso el título de izquierda pintora. Y que nadie confunda el término con pintoresca, porque esto no es una broma. La socialdemocracia es el puto cáncer de la izquierda, que ha extendido su metástasis mostrándose como el policía bueno para alienar a la clase trabajadora y confundirla para que acepte el nazismo como forma de vida. Esta izquierda pintora es la que se encarga de blanquear el nazismo actual, con una brocha tan gorda, que hiere el intelecto de cualquier marxista. Esa brocha se llama OTAN, o mundo occidental. Porque se cuelgan de la brocha OTAN de una manera vergonzosa para blanquear el nazismo dentro de una pertenencia a algo, que encima, descaradamente la tachan de demócrata como hacen con la OTAN. Que precisamente nació para luchar contra el socialismo ahí donde surja, y lo combatió sin piedad por todos los rincones del planeta como hizo con su División Gladio, que nació para neutralizar políticos significativos con genes marxistas. Hoy los que controlan a estos pintores de la socialdemocracia, los tienen trabajando a destajo para la causa nazi. Un ejemplo actual lo tenemos en el presidente español, que desaforadamente no para de dar brochazos blanqueando al fascismo. Como ha hecho en Italia mezclándose en una simbiosis perfecta con la fascista Meloni, en la que, asómbrense, en la rueda de prensa llegó a decir que tienen una sincronía perfecta para buscar soluciones a las políticas sobre la inmigración. ¡Qué puta vergüenza! ¿Cómo se sentirán los ciudadanos africanos que ven cómo mueren por miles cada año en el mar Mediterráneo? Esta es la izquierda pintora, auténtica lacra para la clase trabajadora y oprimida del planeta. ¿Y saben cuál es su argumento? Que se sienten muy unidos dentro de lo que significa su concordancia con la política en el seno de la OTAN y Unión Europea, en clara alusión a su lucha contra Rusia, que casualmente está intentando desnazificar Ucrania. No nos engañemos, lo dije hace algunos años en alguno de los vídeos que encontraréis en el espejo, para que los pueblos impongamos nuestra ley de igualdad en unas sociedades marxistas, queda poco tiempo, debido al avance tecnológico. Ya que si esos avances los controlan las millonarias burguesías, estamos jodidos. Y si no sabemos distinguir la izquierda pintora del verdadero socialismo marxista, no nos quedará ninguna esperanza. Estamos inmiscuidos de lleno en la frontera en la que todo se decidirá en poco tiempo, quedando solo la disyuntiva de, o socialismo o barbarie. Y la barbarie está trabajando entre bambalinas para que el nazismo se imponga ayudados por los pintores. No nos engañemos, en estos momentos el mundo necesita urgentemente pasar por la quilla del buque del marxismo-leninismo, a toda la sociedad lobotomizada y alienada con los ricos y las riquezas. ¿Cómo pueden hacernos creer los pintores de la socialdemocracia que una sociedad puede llegar a ser igualitaria, cuando el 1% de la población es poseedora de toda la economía de los países? Iros a la mierda y no nos toméis por idiotas, cobardes de mierda, que no os atrevéis a levantar un dedo contra este sistema capitalista que os ha convertido en sus capataces. Sé que habrá quien piense que exagero, que igual no es para tanto, pero si el colonialismo, 2 guerras mundiales, la tercera guerra mundial en marcha, más las que han transcurrido durante los lapsus, como las guerras de Corea, Vietnam, Irak, Yugoslavia, Libia, etcétera, etcétera, no son suficientes, así como los interminables etcétera de derrocamientos de gobiernos para implantar dictaduras capitalistas. Pues nada, igual les parece mejor seguir colgados de la brocha blanqueando el nazismo. Cosa que unos hacen a la puta cara como el presidente español, y otros como la canciller alemana lo hacen a escondidas, según ha publicado el periódico Junge Welt. La canciller alemana Annalena Baerbock fue captada en una reunión secreta con la esposa del líder de la organización nazi ucraniana FOB, Katerina Prokopenko. La ministra de Asuntos Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, mantuvo una reunión secreta con Katerina Prokopenko, quien es la esposa del líder del batallón Azov.
según la publicación de la izquierda Junghewelt en un artículo titulado Vacaciones de los neonazis, visitando amigos. El grupo es reconocido como nazi en muchos países. Por esta razón, la reunión fue ocultada, escribe Junghewelt. Probablemente habría permanecido en secreto si la propia Prokopenko no hubiera hablado de ello durante una entrevista con la televisión italiana durante su viaje a Europa. La esposa del comandante de Azov, Denis Prokopenko, Katerina, informó sobre una fructífera reunión de trabajo con representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania, en la que se le prometió ayuda, señala Junghewelt. Además, la esposa del líder nazi se reunió con la política de los verdes alemanes Marie-Louise Seebeck, así como con varios miembros del Parlamento alemán, entre ellos Knut Abraham. Y en Alemania están horrorizados por la creciente influencia de la primera dama fascista ucraniana. Los políticos alemanes están prestando cada vez más atención a Katerina Prokopenko, la esposa de uno de los comandantes del batallón Azov, informó el diario Junghewelt. Según los periodistas, la activista ucraniana fue recibida en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania. Además, se reunió con la política de los verdes, Marie-Louise Seebeck, la miembro del Parlamento Estatal de la CDU, Lila Usyk, y varios diputados del Parlamento alemán, incluido Knut Abraham, que forma parte del Comité de Derechos Humanos de la CDU. Según los autores del artículo, Prokopenko se ha convertido en una de las figuras ucranianas más influyentes cortejadas por las autoridades alemanas. El ministerio de Annalena Baerbock recibió recientemente a distinguidos invitados. Se invitó a una de las primeras damas del imperio fascista Azov, que contiene brigadas militares, vigilantes, su propio partido, e incluso su propio servicio secreto. Katerina, la esposa del comandante del Azov Denis Prokopenko, informó de una fructífera reunión de trabajo con representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania, en la que se le prometió ayuda, informó la publicación. Al mismo tiempo, los periodistas del diario destacaron que incluso antes de su carrera en el batallón, el esposo de Katerina Prokopenko fue visto en comunidades neonazis, que protagonizaron ataques racistas a los hinchas de fútbol durante la Football Champions League, en 2015. También la semana pasada, apareció información en los medios alemanes sobre una posible visita del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky a Alemania, donde se le otorgará el premio Carlomagno. Este premio se otorga anualmente por su contribución a la unificación de Europa. Todo esto es lo que la izquierda pintora hace para blanquear el nazismo amparados y colgados de la brocha de la OTAN, y a esta izquierda pintora, es a la que la clase trabajadora no podemos ni mirarle ni a la cara. Sobre la guerra actual, en el vídeo de ayer decía que Estados Unidos y la OTAN parece que no tenían un plan B en caso de ser derrotados en Ucrania, pero al parecer sí lo tienen, y lo sacarían si ven que pueden ser derrotados. Hoy hemos conocido que los sistemas de guerra electrónica rusos están derribando bombas guiadas estadounidenses JDAM. Esto ha supuesto una desagradable sorpresa para los militares del Pentágono que no esperaban que esto podría ocurrir con bombas inerciales aunque sean guiadas. Estados Unidos está lidiando con nuevas armas rusas que han derribado los sistemas de bombas inteligentes estadounidenses JDAM, según la información recibida del canal de noticias estadounidense NBC News. Se supo que Estados Unidos está investigando los fallos que surgieron en los sistemas de guía de las bombas inteligentes JDAM, que recientemente se pusieron en servicio con las Fuerzas Armadas de Ucrania. Los observadores del canal informaron que una de las causas probables de los fallos podría ser la influencia de la guerra electrónica rusa. Según un documento marcado como secreto que se analiza como parte del estudio, los investigadores están considerando las razones por las que las bombas equipadas con sistemas de guía JDAM dejaron de funcionar correctamente. El documento señala que las posibles causas de la falla son configuraciones incorrectas de los fusibles de la bomba, y posibles problemas con la señal GPS, causada por las acciones de las contramedidas electrónicas rusas. Un poco antes, el jefe del Servicio de Relaciones Públicas del Comando de la Fuerza Aérea de Ucrania, el coronel Yuri Ignat, confirmó que el ejército ucraniano usó bombas inteligentes estadounidenses JDAM durante los combates en Donbass. Sin embargo, no hay datos sobre su efectividad real,
no han podido confirmar la destrucción de los objetivos. Y es aquí, donde la OTAN pondría en marcha un plan B, a la desesperada para evitar la derrota en Ucrania, con el comienzo de la guerra biológica, según reveló el experto militar Igor Nikulin. Según el experto, los combates en el Donbass provocaron brotes de enfermedades desconocidas. Esto lo dijo el experto militar Igor Nikulin. En su opinión, la guerra biológica es una especie de plan B que los estadounidenses han desarrollado para Ucrania. Entrará en vigor si Kiev es derrotada en un conflicto con Rusia. Según Nikulin, en Ucrania, Estados Unidos creó toda una red de laboratorios, donde probaron armas biológicas en ucranianos, así como en ciudadanos de otros estados. El experto está seguro de que en otros países funcionan biolaboratorios similares, lo que confirma que Washington está tratando de eludir la Convención sobre Armas Bacteriológicas. Estas obras se realizaron con un único fin. Estados Unidos va a utilizar los territorios ucranianos para atacar a Rusia, y está provocando numerosas denuncias ante las Naciones Unidas tanto de Rusia, como de China. Y para calibrar cómo le van las cosas a Estados Unidos basta leer la noticia que acaba de salir, según la cual, el general del Estado Mayor de Estados Unidos Mark Milley, renunciará a su cargo debido a una violación de datos. Algo que está provocando ríos de tinta por todo el planeta y nadie se fía si fueron filtrados adrede para confundir a Rusia, o son verdaderos. Según la información que acaba de publicar la agencia AVIA, el motivo de las filtraciones de documentos clasificados está relacionado con las declaraciones del jefe del Estado Mayor Conjunto, general Mark Milley, sobre el conflicto ucraniano. El general Milley habló extensamente y con franqueza sobre los desafíos estratégicos que enfrenta Estados Unidos, lo que llevó a su renuncia prevista para este otoño, o se han diferido. Estados Unidos enfrenta desafíos estratégicos cada vez mayores, incluido el conflicto en Ucrania, que es uno de los principales desafíos de política exterior para la administración estadounidense. Las declaraciones del general Milley sobre este tema podrían crear dificultades adicionales para los Estados Unidos y dar lugar a filtraciones de información clasificada. En este sentido, la renuncia del general Milley podría ser un intento de la administración para detener nuevas filtraciones y reducir el riesgo de problemas estratégicos adicionales. A pesar de esto, la renuncia del general Milley también puede tener un impacto negativo en el trabajo del Estado Mayor Conjunto, ya que Milley es uno de los generales más influyentes en el ejército de los Estados Unidos, y juega un papel importante en el desarrollo de la estrategia militar de los Estados Unidos. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.